esta novela, El último vagón, se ha ido escribiendo, es una novela muy peculiar para mí, porque se ha ido escribiendo en 3 países y en 3 momentos diferentes de mi vida que iban seguidos. Bueno, pues un verano estaba en casa y recibí un mail, un amigo que se había ido a vivir a México, me mandaba un mail que simplemente ponía: ¿a ti que te gustan estas cosas? Y un link. Y yo cliqué ese link. Y esas cosas se refería a los trenes. Y entonces era una entrevista a un maestro mexicano. La foto era, ¿no?, pues el típico cowboy que uno imagina, con sombrero y hebilla y botas. Y era un maestro a punto de jubilarse y daba clases en un vagón escuela. Fueron pasando semanas y yo no tenía previsto escribir una novela sobre nada que tuviera que ver con un tren ni con un maestro, pero se me había quedado dando vueltas. Entonces fui a mirar qué era esto de los vagones escuela. Entonces me dediqué como a leer por internet y fui encontrando pues un poco la historia, pero no empecé a escribirla ahí. Ese mail lo recibí en Barcelona en agosto. En noviembre me mudaba a Chile a vivir un tiempo y se fue gestando, empezó a escribirse en Chile, ¿no? Se fue gestando en esos meses en mi cabeza y en mi corazón, por decirlo de alguna manera, y en noviembre llegué a Chile y tenía mucho tiempo, estaba trabajando, pero ni mi familia ni mis amigos estaban allí. Y en esas horas de después del trabajo, que además fue un periodo muy bonito, de mucha calma, un verano y una primavera, fue naciendo el texto. Y se acabó porque justamente en mayo yo me trasladaba a vivir a México y se vino conmigo y ahí se acabó. La novela juega a 2 tiempos, juega al presente y al pasado. De hecho, empieza en un presente que puede ser pues el 2019 o puede ser el 2000, se mueve en finales del 20, principios del 21, que todos reconocemos también. Ahí empieza la novela, ese primer capítulo. Pero a la vez nos va llevando y va mezclando capítulos de un pasado de los años 50, más o menos, 50-60, no acabas nunca de definir muy bien, y va mezclando esas 2 historias que en un momento dado se juntan, y no explicaré más para que quede ahí un poco de intriga, pero vamos a 2 tiempos, este presente y ese pasado. Y hay personajes del presente y personajes del pasado. Hay un inspector de educación del Ministerio de Educación de México que recibe un encargo, recibe un expediente, y la novela empieza con el momento en el que él recibe ese expediente. Hay una vagón escuela que está a punto de cerrar, el maestro quiere jubilarse y el gobierno piensa, como es el último vagón escuela, de muchos que ha habido durante un siglo, quizás es el momento de cambiar. Ya en un país moderno como el nuestro, quizá un vagón escuela parado en una vía no sea la mejor manera. Explica que esos vagones escuela eran la manera que tenían los hijos de los obreros y la gente del campo de poder acceder a la escuela. Eran trenes que se movían, se iban construyendo las líneas de ferrocarril, los obreros vivían allí y con ellos iba un vagón escuela, igual que iba un vagón hospital o un vagón. La novela encontrarás que este inspector recibe este expediente que habla de una escuela y el salto es a un curso escolar de aquella escuela y a la vida de 4 chavales, un perro y un maestro que durante un invierno pues comparten curso en su escuela vagón. Es muy literal, yo creo que es muy literal y también metafórico. Yo creo que esta novela va de muchas cosas. Yo ahora os he explicado lo que encontraréis de una manera muy literal. Pues un vagón, un maestro, un inspector que tiene que tomar una decisión, unos niños que la vida les está a punto de cambiar. Pero todos sabemos que las historias tienen muchos niveles. El primer nivel es el último vagón escuela. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo cerramos o no lo cerramos? Ese es un nivel y ese es un título, ¿verdad? Y es el último vagón de una serie de vagones que durante un siglo han ayudado a estudiar y han enseñado a muchos niños de la periferia. Pero también el último vagón tiene que ver con otra de las subcapas, podríamos decir, de esta novela. Yo creo que hay un momento, y de eso va también esta historia, en el que uno tiene que tomar decisiones, en el que uno quizá ha ido creciendo, nos ha pasado a todos, ha ido viviendo, ha ido evolucionando o simplemente pasando, ¿no?, las edades, las etapas, y a veces lo ha hecho olvidando cosas,
o olvidando personas, o olvidándose a sí mismo incluso. Pero hay un momento en el que la vida te vuelve a sentir. Yo pensaba como los cambios de trenes, ¿no?, antiguos, cuando ves dos vías que se cruzan y hay como un cambio, ¿no?, el tren va a tener que tocar una palanca y la vía le desviará o no. Pues uno de los personajes está llegando a ese cruce, y en ese cruce tiene que tomar una decisión. Durante la escritura de ese libro, que fue tan azarosa, yo empecé a trabajar de maestra, cosa que no había hecho nunca, y dio la casualidad, a pesar de que el libro ya estaba escrito y no estaba previsto que fuera así, de que empecé a trabajar de maestra comunitaria en México, justamente. Entonces, el final de este libro coincidió con 6 meses de estancia mía de trabajo comunitario como educadora en este país. Creo que nada es casual, y esa historia también tomó fuerza porque yo iba a ir allí y luego estaba allí, y por primera vez hice de maestra. Y entonces, aunque este libro sea un reconocimiento a los maestros, yo creo que también es en cierta manera un reconocimiento a los niños que quieren aprender, a los niños que enseñan a sus maestros. Por eso cuando decía hay maestros de matemáticas, hay maestros de historia, hay maestros de vida, yo creo que todos los niños, en el fondo, si le preguntas a un maestro, te dan tanto como tú a ellos, y por tanto todos somos un poquito maestros de diferentes cosas, en diferentes momentos. Y ese libro fue escrito también, o acabado, ¿no?, porque ya estaba, cuando yo estaba haciendo de maestra, y pude recibir un montón de aprendizajes, de momentos, de sonrisas, de lágrimas y sorpresas por parte de alumnos, justamente en ese país, y también en una zona muy complicada. No teníamos siempre digo, no estaba dando clase en un vagón escuela, pero estaba dando clase en una traila de camión abandonada, con lo cual se venía a parecer mucho.